Buenos días, en este grupo le vamos a hablar sobre la cultura laboral en Chile. Los integrantes son Catalina Quijada, Rodrigo Gúmera y yo, Sebastián Infante. Bueno, aquí tenemos el índice, donde principalmente es cómo se desenvuelve el trabajo a través de la PPT y el orden específico, más bien dicho. Ahora, la introducción. En el siguiente trabajo intentaremos analizar la cultura laboral en Chile a través de diferentes conceptos y relaciones que explicaremos conforme avancemos en el trabajo. ¿Ya? Ok. Buscaremos analizar ciertos factores que hoy en día siguen siendo claves para las empresas y es donde entra el área de recursos humanos porque esto se relaciona profundamente con este tema. Bueno, el objetivo del trabajo. El objetivo del trabajo es hacerlo entender a ustedes eh, un poco qué es la cultura laboral en Chile y cómo esta se desenvuelve en el sector empresarial, partiendo del concepto de cultura, donde esperamos dar a conocer eh, la versatilidad de dicho concepto y su relación directa con el campo laboral. Entender que existen conceptos como clima laboral y cultura organizacional que se encuentran directamente relacionados con dicho tema, de tal forma que crea una estructura, un esqueleto, y le da un significado en el contexto en el cual estamos analizando. Bueno, para analizar qué es lo que es la cultura laboral en Chile, necesitamos saber qué es lo que es cultura. Y para esto tenemos una definición, tenemos una cita de Taylor que dice: cultura o civilización tomada en su cierto sentido etnográfico amplio de este todo complejo, que incluye conocimientos, creencias, artes, prácticamente todo. Bueno, el ser humano, al traspasar dichos estados, ha ido elaborando una cierta conducta específica adscrita a la sociedad, en que se encuentra inmerso, en este que se encuentra inmersa. Su proceso conductual, la lengua, modo de vida, son solamente patrones de conocimiento, la cual se va desarrollando a través de esta. Bueno, ¿y cómo esto que es cultura lo podemos eh, relacionar con Chile o la cultura laboral en Chile? Ok, bueno, cuando, está, cuando hablamos de cultura laboral, bien, mencionamos en el apartado anterior, nos referimos a todas las características y costumbres que desarrollamos al interior de una comunidad o sociedad con el paso del tiempo, pero ahora aplicada al área organizacional. Bueno, en Chile las reuniones de negocios y situaciones formales tienen más etiquetas en los saludos normalmente, el cual incluye un apretón de manos y finalmente concluyen con una tarjeta de visita o con una tarjeta de persona. ¿Okay? Según progresa esta relación profesional, abre espacios a saludos informales como un beso en la mejilla o etcétera, y también abre a espacios de conversaciones informales. Los extranjeros, cuando vienen a Chile, tienen que tener en cuenta que los chilenos suelen hablar muy de cerca, o más bien uno a uno, y que ellos, y que nosotros más bien dicho, consideramos de mala educación mantener distancia, por lo que terminamos hablando informalmente y de uno a uno. Bueno, lo dejo con Catalina, muchas gracias. La cultura laboral como cultura organizacional en Chile. Para comenzar veremos qué es la cultura organizacional. Nosotros encontramos dos autores que explican este término, que son Newstrom y Kay, y explican que es el estudio y la aplicación de conocimientos relativos a la manera en que las personas actúan dentro de las organizaciones. Se trata de una herramienta humana para beneficio de las personas y se aplica de un modo general a la conducta de personas en toda clase de organizaciones. Bueno, lo que esto quiere decir es que es el conjunto de valores, creencias, pensamientos y formas de pensar que tienen los miembros dentro de una organización. Bueno, ¿y cómo es la cultura organizacional en Chile? La cultura organizacional es un elemento clave en el desempeño de las empresas y el bienestar de sus colaboradores.
pero también la imagen que proyecta la compañía a los clientes. Un ejemplo que encontramos es Matías Sánchez Ferrer, socio de la empresa SDH, que es Sur Desarrollo Humano, y explica que la cultura organizacional es la forma particular de relacionarse y hacer las cosas y se construye siempre en todo momento. Y dice que, del mismo modo que una sociedad crea cultura, las empresas también lo hacen, y la cultura se va construyendo, lo queramos o no. Por esa razón es importante preocuparnos de ella y generar acciones que nos permitan llevar a una organización a cultivar el tipo de cultura que, como líderes, nos interesa generar. Bueno, el profesional Matías agrega también que lo más importante radica en aportar siempre activamente, trayendo nuevas prácticas y valores que quiere incorporar dentro de su organización, siempre siendo fundamental el rol de los puestos directivos. El clima laboral en Chile. Bueno, ¿qué es el clima laboral? Un tema importante dentro de las organizaciones es mantener un buen ambiente laboral, es decir, lograr que los trabajadores se sientan con un buen estado de ánimo para realizar su trabajo, ya que logrando esto los empleados trabajarán de mejor manera y la empresa podrá cumplir sus metas de manera más eficiente y también así aumentar su productividad. Este ambiente laboral que he mencionado anteriormente se le llama clima laboral, que corresponde al ambiente donde los trabajadores realizan su trabajo y al estado anímico que tienen, y también cómo estos se relacionan con sus compañeros de trabajo. Para crear un buen ambiente laboral es esencial que los cargos directivos de la organización les otorguen confianza y respeto a sus empleados. En el clima laboral influyen ciertos factores, como lo es el ambiente físico, la comunicación y las relaciones interpersonales. En cuanto al ambiente físico, se refiere al lugar de trabajo donde se realizan las actividades. Por ejemplo, la ubicación de la empresa es un tema importante, ya que influye directamente con el estado de ánimo de las personas, qué tan lejos les queda el trabajo de sus casas o si les es fácil llegar. Otro ejemplo es la iluminación y la decoración de la empresa. Es importante que la empresa cuente con una iluminación adecuada para que los trabajadores puedan realizar mejor su trabajo de manera activa y más motivada. En cuanto a las relaciones interpersonales, existe la relación del trabajador con sus pares, donde es importante que el tipo de relación y comunicación sea positiva, para que así se pueda lograr lazos y se mantenga la confianza. También está la relación del trabajador con su empleador, donde el empleador le tiene que dar la confianza y el respeto a su empleado para que este último se sienta en la libertad de apoyar con ideas y no se sienta presionado realizando su trabajo. Bueno, ¿cómo es el clima laboral chileno? La satisfacción laboral en Chile no es ni buena ni mala, sino que se podría decir que es una de las peores, ya que estamos ubicados en el 6º lugar de los países con menor satisfacción laboral del mundo. Según la última edición de Work Monitor, el cual es un estudio de la tenencia de la consultora de recursos humanos Randstad, la satisfacción laboral de los chilenos en general ha disminuido un 3% desde el año pasado y un 1% por cada trimestre, obteniendo que el 66% de los trabajadores en Chile están muy satisfechos laboralmente, poniendo así a Chile en el puesto 28 de 33 países. Bueno, de acuerdo con lo anterior, podemos recalcar que los empleados con mayor satisfacción laboral son las personas entre las edades de 55 y 67 años. En cambio, los trabajadores que tienen la edad de 25 a 34 años son los que tienen la menor satisfacción laboral, debido a que solo el 60% de estas personas se encuentran satisfechos laboralmente. Esto de acuerdo a los estudios realizados en la Universidad de Chile.
Mucho gusto, profesora, compañeros. Mi nombre es Rodrigo Gúmera y hoy tengo el placer de poder hablarles un poco acerca de los desafíos de la cultura laboral en Chile. Principalmente voy a tocar 3 temas, lo más rápido posible. Primero les voy a hablar un poco sobre las nuevas generaciones. Principalmente quiero que entiendan que las nuevas generaciones, yo me refiero a las baby boomers, a las generaciones X, a la generación Y, que son generaciones que tienen características y motivaciones diferentes y que hoy en día es difícil poder diferenciarlas. ¿Por qué es difícil diferenciarlas? Porque antiguamente se diferenciaban a través de la experiencia y hoy en día la globalización más la era del conocimiento, que se ha desarrollado muchísimo, ha creado la difícil brecha para poder conocer a través de la experiencia. Hoy en día hacer carrera 20 años en una empresa para muchos no es una opción. ¿Y por qué? Eso es uno de los problemas generacionales. Muchos de los gerentes que hoy en día participan o empleados que hoy en día tienen las empresas no duran más de 2 años, 1 año y ya quieren viajar, quieren recorrer. Entonces la empresa tiene que saber si va a gestionar o administrar ese tipo de capital humano. ¿Cómo hacerlo? Esa es la pregunta clave. Y esas son las estrategias que aquí se tienen que crear, se tienen que diferenciar, se tienen que reconocer. Luego pasamos a lo que son las relaciones personales y las relaciones, o sea, las relaciones humanas y las relaciones ¿ah? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Les queremos hacer entender a ustedes que cuando hablamos de las relaciones y las personas, queremos hablar del concepto de innovación. El concepto de innovación es un concepto que se lleva analizando desde hace muchísimo tiempo y se aplica en muchos lados, en todos lados se comenta, pero siempre se comenta con la idea de que tengo una idea para emprender, para crear algo nuevo, para romper en el mercado, para desarrollar. Hoy en día uno puede aplicar ese mismo concepto en el área de recursos humanos. Hoy en día puedes aplicar lo mismo en el área de las personas. ¿Para qué? Dirías tú. Para crear talento, para crear capacidades, para gestionar, para hacer más rico mi capital humano. Y eso varias empresas lo entienden e intentan potenciarlo lo más que pueden. Pero también caemos en un sistema que se llama los sistemas o los equipos autogestionados. Los equipos autogestionados tienen que ver con la comunicación que tenemos hoy en día. En Chile existe una tasa de desconfianza muy alta. Y como existe una tasa de desconfianza muy alta, es casi imposible transmitir, comunicar algo. Generalmente lo hablamos, decimos y no se toman las decisiones, se cometen errores y al final se cae en el fracaso, generalmente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Los grandes desafíos de las empresas hoy en día es poder gestionar, poder aplicar en estas empresas, en las organizaciones, en las sociedades, este tipo de características, estos modelos. Crear, ser capaces de gestionar, de administrar y de promover principalmente este tipo de actividades. Eliminarían el estrés en muchos de los trabajadores y crearían, como les digo, un capital humano mucho más grande, mucho más potente, mucho más capacitado. Ahora, en conclusión, le queremos hablar un poco sobre que la cultura organizacional, el clima laboral, la cultura como concepto, todo apunta al mismo tema, la cultura laboral. Y al final ustedes se preguntarán, bueno, ¿y si todos estos conceptos, qué es? La cultura laboral tiene que ver con todo lo que respecta a una organización, a sus trabajadores, al cómo se entienden. Como todos sabemos que las organizaciones dependen muchísimo de su capital humano, entonces nosotros tenemos que promover, gestionar, analizar de la mejor manera posible el capital humano. Las personas son lo más importante. Ellos traen la ventaja competitiva en una organización y la cultura laboral es eso, entender que en una organización uno puede aumentar su beneficio, puede
obtener nuevas decisiones, obtener nuevos caminos, romper fronteras, solo administrando de buena forma lo que tiene que ver con el capital humano, lo que tiene que ver con las personas, con el recurso humano, que es una cosa sumamente difícil hoy en día y por eso es un desafío. Dentro de todo también le hemos comentado un poco de los desafíos, un poco de la cultura laboral. Esto tiene que ver específicamente con la cultura laboral. El gran campo de la cultura laboral junta todos estos conceptos para que ustedes entiendan que es lo que se utiliza todos los días en todas las empresas. Desde ya, muchas gracias y les deseo una buena semana. Mucho gusto, compañero, profesora. Ahora me toca hablarles un poco acerca de lo que es las conclusiones y nuestro proyecto final del trabajo. Lo que nosotros concluimos o finalizamos como gran idea es que la cultura laboral al final es la personalidad que nosotros hemos creado a través de un proceso laboral, o sea, nuestra personalidad organizacional. Y los valores, los proyectos, la forma de comunicarnos, la forma de hacer las cosas, eso es la cultura laboral. Y el cómo generamos modelos, el cómo pensamos, el cómo ideamos soluciones, tomamos decisiones. Eso es principalmente lo que nosotros queríamos abordar con este trabajo y darles a ustedes a entender con todos estos conceptos que abarcamos, más los pensadores y las citas que hemos mencionado anteriormente. Así que nada, muchas gracias y les deseo una excelente semana.